Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas y también en diálogo con ustedes, los seguidores, que ya son 76.000. Gracias, hagan like, comuniquen a sus colegas, compañeros para hacer más. Y por supuesto, suscríbase si todavía no lo han hecho. En esta oportunidad estamos con el doctor Javier Mejía Cubillos. Actualmente es profesor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Stanford. Además es miembro de la Stanford Civic Initiative y profesor afiliado al Centro Latinoamericano de Estudios Latinoamericanos y el Centro de Pobreza e Inigualdad de la misma universidad. Su formación académica, bueno, en la Universidad de Antioquia, bachiller en economía, su maestría en la Universidad de los Andes y su doctorado en la misma universidad. También ha estado en la Universidad de Stanford como de visitante. Ahora enseña ahí. Eh, también ha enseñado en varias instituciones de Estados Unidos y también en Francia. Ah, los cursos que ha dictado ha sido eh, la riqueza de las naciones, la economía política de América Latina, ciencia de datos para políticos y el colapso societal, que es el título bravo esto, pero ahí está. Bueno, en fin, su historia es bastante larga, no la vamos a hacer, si no, no terminamos. Vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantado de estar aquí. Cuéntame, nuestros amigos siempre están interesados cómo un joven latinoamericano logra introducirse en el medio académico norteamericano, que es bastante competitivo. ¿Cómo lograste así brevemente? Pues la historia es larga y está como llena de coincidencias, pero para hacerla corta, yo terminé mi doctorado en los Andes, en la Universidad de los Andes en Colombia, y me involucré en un proyecto como por coincidencias de la vida que estaba financiado desde la Universidad de Burdeos en Francia. Y después de eso me apliqué a un trabajo en la Universidad de Nueva York, en Abu Dhabi. De nuevo, no sé muy bien qué fue lo que les atrajo de mi perfil. Creo que tenía que ver con un interés como muy específico y raro en redes sociales e historia. Ese era mi campo de investigación y las redes sociales estaban muy de moda en ese momento. Había muy poquita gente que hacía lo que yo hacía. Es mi impresión y creo que eso les llamó mucho la atención. Y una vez estando allá, fui haciéndome como un buen nombre, como un economista que hablaba con personas de otras disciplinas. Y esa reputación fue creciendo y en Stanford en cierto momento estaban buscando exactamente a alguien así. Y, y me llamaron y me dijeron que por qué no venía y me unía a un equipo de politólogos y de filósofos en lo que es la Stanford Civics Initiative. Entonces, siento que eso fue muy importante, como la reputación que fui construyendo y mucho de eso pues tuvo que ver pues, con la forma en la que me relacionaba con la gente y el tipo de preguntas que hacía y el tipo de métodos que usaba. Entonces no estoy muy seguro qué tanto, como qué tan representativa sea mi carrera pues para otros como académicos latinoamericanos, pero creo que hay mucho potencial en Latinoamérica para aportarle definitivamente a la academia internacional y eso yo lo descubro No permanentemente estoy muy con gente que seguro. me escribe y que con la que me reúno con frecuencia. Ya, ¿tus padres a qué se dedicaban cuando era chiquito? ¿Ah? Mis padres,
Mi papá era investigador y consultor, trabajaba sobre todo em, con entidades del Estado colombiano, en el sentido, pues no trabajaba en ellas, pero lo contrataban para hacer investigaciones en su mayoría en temas de migración internacional. Estos son los 90, los 2000, y este es un periodo en el que muchos colombianos empiezan a emigrar. Posiblemente en Perú pase algo parecido, ¿no? La gente empieza a irse a Estados Unidos, mucha empieza a irse a España y bueno, yo había un gran interés por ese tema y mi papá se empezó a especializar en ese tema. Y mi mamá era fundamentalmente ama de casa, ya estudió contaduría y ejerció por un tiempo, pero desde que yo era pequeño su gran función fue cuidarnos a mi hermano y a mí y estar pendiente como de todas las labores domésticas pues, que son muchas. Bueno, y entonces tenías alguna influencia intelectual de chiquito, ¿no? Sí, no, totalmente. Y en mi casa habían libros, mi papá acumuló una biblioteca muy grande de muchos temas, de muchas cosas de economía y de hecho esa fue como mi entrada a las ciencias sociales y a la economía en particular, pero también de literatura. Eso no me interesó por mucho tiempo. A mí me llamó mucho la atención la economía desde muy temprano porque eso, como que descubrí clásicos de la economía en la biblioteca de mi casa y, y eso fue en efecto fundamental. O sea, yo pienso que sin eso posiblemente me habría dedicado a otra cosa en la vida, aunque pues desde mi casa nunca hubo ninguna presión para que me dedicara como a las actividades intelectuales. Y bueno, por ejemplo, mi hermano que creció en el mismo ambiente se dedica a los negocios, él es empresario, por ejemplo. Entonces, no creo que eso haya sido eh, como un elemento que determinara que me haya convertido en como el tipo pues que me haya dedicado a la ocupación que me dedico, pero sí creo que sin eso difícilmente habría terminado siendo un académico. Ahora, te interesaste, veo, también en la economía de la Colombia prehispánica, ¿no? Sí, 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 sí. Yo pues ha habido, yo siempre he estado interesado en la historia económica Y bueno, y la mayoría de historiadores económicos se interesan en la modernidad. Es una disciplina como muy inspirada en la modernización, sobre todo europea. Siento yo, como en cómo las sociedades pasan de sociedades tradicionales a sociedades modernas industriales. Y hay incluso chistes en la comunidad de que a todos los historiadores económicos les interesan o los trenes o los puentes y por eso terminan dedicándose a eso. Eh, pero con el tiempo a mí, y no sé ni siquiera muy bien por qué me han empezado a interesar periodos como previos, que de hecho no son las cosas que estudian fundamentalmente los historiadores económicos, sino los arqueólogos, ¿no? Sobre todo periodos donde no hay evidencia escrita, son contextos donde pues, la economía y la historia no está bien dotada para analizar. Pero eso a mí me ha llamado la atención ya por años y en cierto momento escribí algunas cosas sobre la Colombia prehispánica recientemente y esa es la motivación de mi curso de colapso social. Me he interesado en contextos donde las sociedades se vienen abajo y mucho de eso tiene lugar en el mundo antiguo, por ejemplo. Entonces, uno de los proyectos que más me emociona en estos momentos es un proyecto sobre colapso social y lo que está en mi cabeza es sobre todo el mundo antiguo, eh, como por ejemplo el Imperio Romano eh, desaparece. Y ahí lo que nos interesa es el conocimiento, cómo el conocimiento desaparece. Pero entonces sí, a mí el mundo prehispánico me ha interesado mucho y eso es algo atípico entre historiadores económicos. ¿tú naciste en qué ciudad?
Yo nací en Medellín. Es la segunda ciudad más grande de Colombia. Sin embargo, Bonita mis ciudad, papás, bonita sí, ciudad, sí, ¿ah? sí. Y recientemente voy con bastante frecuencia, pero realmente mis papás no vivían en Medellín, ellos vivían en Nuquí, que es un pueblo chiquito en la costa pacífica de Colombia. O sea, es un lugar muy remoto. Hoy no tanto porque se ha ido volviendo como un destino ecoturístico muy, muy popular, pero en esa época sí era tremendamente lejano. Entonces, bueno, una de las razones por las cuales no nací en Nuquí es que no habían condiciones para nacer en Nuquí, ¿no? Entonces mis papás decidieron que era mejor idea que mi mamá fuera a dar a luz a Medellín, pero yo crecí realmente en Nuquí, pues mis primeros años eh, pues tuvieron lugar en Nuquí. Muy bien. Bueno, entonces si has estudiado un poco el periodo prehispánico y también, por supuesto, el hispánico, el colonial y has visto colapsos. ¿Qué te parece esa controversia que se estableció entre la presidenta de México y España, el rey de España o la gente española? Bueno, a mí en general las discusiones sobre reinterpretación histórica, sobre todo cuando tienen como lentes de víctimas y victimarios, me parece que tienen muy poca funcionalidad. Cuando uno se va a contextos premodernos, la violencia era predominante. O sea, nosotros se nos ha olvidado cuánto se ha pacificado la humanidad, pero el uso de la violencia era una herramienta común en la cotidianidad de las sociedades hasta hace poco tiempo. Entonces, cuando uno le presta atención a la historia de todos los lugares, pero eso incluye entonces el periodo colonial, está lleno de eso, ¿no? De violencia y de abusos y de cosas horribles, como para nuestros estándares morales, de cosas espeluznantes. Pero es decir, por un lado ese era el estado como natural un poco de la mayoría entonces como de periodos, pero además si uno entra como en los detalles, las historias tradicionales de la conquista y la colonia también describen un mundo en el que, pues que no es muy preciso al que era en realidad, ¿no? Entonces esta idea como de los nativos americanos como como, ¿no? Como digamos, la historia tradicional como de una América donde llegan unos foráneos y la saquean es una historia no del todo precisa desde varios puntos de vista, ¿no? Obviamente tiene muchas precisiones en el sentido de que, en efecto, buena parte de las motivaciones de los imperios europeos para llegar a América y como el establecimiento de los regímenes políticos que plantearon tenían propósitos de explotación, ¿no? De recursos. Eh, pero entonces una cosa en la que no es muy precisa es esta descripción de sociedades homogéneas, como con identidades comunes, ¿no? Una de las grandes críticas que se le hace a la conquista europea es la destrucción de las culturas nativas. Y entonces, de nuevo, como en la narrativa tradicional se escribe entonces como un mundo, como existían como un gran pueblo indígena que vivía en paz y llegaron los europeos a acabar con todo eso, cuando en muy buena medida la destrucción de ese sistema resultó del apoyo de muchas de esas comunidades indígenas que no estaban satisfechas con grupos específicos que tenían poder. Entonces es difícil entender, y esto es parte de lo que parece como paradójico en muchas de las historias militares de conquista de imperios gigantes por lo que parecían un puñado de españoles y es que no eran un puñado de españoles, eran un puñado de españoles con cientos de miles de indígenas que apoyaban esas avanzadas y que querían derrocar a los líderes indígenas previos, ¿no? Entonces, todo eso como para criticar como una visión, como la visión, llamémosla como estándar, la que le enseñaron en el colegio, muy reivindicativa, donde los europeos roban una Latinoamérica que, por cierto, Latinoamérica se convierte,
digamos, el mestizaje hace que en buena parte de la región sea difícil hablar de ellos y nosotros, ¿no? Porque Bueno, nosotros, genéticamente, así, científicamente, pues todos acá en la América llamada Latina, una mezcla, pues, principalmente entre genes originarios que le llaman y españoles, de eso ni hablar. Pero eh, a nosotros nos importa no los genes físicos o químicos, sino la cultura que nosotros tenemos, básicamente ha sido impuesta por la buena o por la mala. Tenemos una cultura hispánica, no somos básicamente eso, hasta hablamos español todos, los católicos, en fin, parecemos una España retrasada de 500 años, porque cuando llegaron los españoles, nuestros ancestros españoles, por ejemplo, en el Perú decían, cuando veían un par de homosexuales, decía, es la prueba que no son humanos. Ahora en España ya hay matrimonio entre personas del mismo sexo y nosotros seguimos pensando como los padres que llegaron hace 500 años, o sea que estamos retrasados. Y a eso es más o menos lo que nosotros, un poquito que nos llama la atención que no hemos progresado. Pero tú seguramente, obviamente, has visto el premio Nobel de Economía que señala justamente que hemos heredado todas las instituciones y allí está, según ellos, la raíz y la explicación de la postración económica. ¿Tú compartes la idea de los premios Nobel? sí, es decir, de hecho uno de ellos es uno de mis mentores, Jim Robinson, y yo trabajo con él y tenemos varios proyectos y papers juntos. Eh, entonces, digamos, yo soy parte como de esa escuela de pensamiento que enfatiza la importancia de las instituciones en el desempeño económico. Y la construcción de esas instituciones es un proceso histórico y desde ese punto de vista cosas como la colonización son fundamentales. Yo siento que hay algo que decir respecto a las ideas de ellos y y como su apropiación en la opinión pública, ¿no? Entonces, buena parte de lo que se rescató digamos, en las razones para darles el premio Nobel y buena parte de lo que ha sido muy influyente de sus ideas son trabajos clásicos que se publicaron hace 30 años eh, donde se enfatizaba eso, el rol de la persistencia de las instituciones. Entonces, como desde la colonia uno tiene el establecimiento de instituciones que ofrecían incentivos perversos o positivos para el desarrollo económico. Y yo siento que vale la pena señalar que las ideas de ellos han ido evolucionando y aunque siguen estando los tres de ellos convencidos acerca del papel de las instituciones, creo que tienen una posición mucho más reflexiva acerca de cómo las instituciones evolucionan, cómo además son producto de la interacción no solo de las presiones de conquistadores, sino de las interacciones de esos incentivos con incentivos de comunidades locales. Entonces, digamos, eso es como parte de la riqueza de las ideas y de las contribuciones de ellos, que con frecuencia es como menospreciada por sus críticos, ¿no? Entonces, en general, yo creo que ellos tienen la razón cuando señalan que las instituciones son fundamentales y que uno para entender las instituciones actuales de Perú, de Colombia, de México, uno tiene que irse al pasado y entender cómo el periodo colonial fue esencial en ese proceso. Hay mil historias dentro de esa gran como explicación y que vale la pena señalar y eso le trae como color a la interpretación del destino de nuestros países. Pero sí, sí, o sea, la respuesta corta es, creo que, creo yo que ellos tienen razón enfatizando el rol de las instituciones en el desempeño económico de nuestros países, definitivamente. Ahora, uno de ellos está pues en Colombia, ¿tú lo conoces entonces?
Sí, 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 y ha sido, no solo ha estado en Colombia, sino que pues está personalmente muy conectado con el país, ha sido fundamental en la formación de una generación entera de economistas y de pensadores colombianos. Hubo una celebración de su cumpleaños y del premio hace un par de semanas, 3 semanas, y entonces se hizo una fiesta, un seminario, digamos, y fueron entonces todos sus estudiantes y coautores y nos reunimos en Chicago y fue muy bonito ver que había un gran número de colombianos y yo siento que eso se va a ver en unos años como muy claramente en el sentido de que es el tipo de cosas que la gente identifica en la historia intelectual como escuelas, ¿no? Y el rol de él fue fundamental, él fue como tremendamente como instrumental e importante en mi carrera en particular, pero en la de mucha gente más, ¿no? De formas como muy concretas, pero además a través de sus ideas, pues ha influenciado buena parte de la forma en la que pensamos a Colombia y pues también podría decir otras partes del mundo, pero como para hablar específicamente de Colombia. A ver si me envías una foto de repente para la edición posterior de este video. Sí, sí, claro, claro que sí. Ahora, te envié una pequeña nota así de periodística mía, donde escribí la economía, la ciencia del fracaso, donde decía pues que los economistas que conozco acá en Perú siempre están criticando y explicando, entre comillas, por qué el ministro de Economía está fracasando y cuando les toca a ellos, el ex ministro de Economía también hace lo mismo, explicando por qué está fracasando. Entonces, economía, la ciencia del fracaso. Pero tú señalas algo más, que hay una especie de estancamiento de la carrera de economía. Prácticamente es el mismo número de economistas que salen de la universidad, el mismo número de estudiantes hace mucho tiempo. ¿A qué se debe eso? Yo creo que hay varias razones. Una de ellas es el surgimiento de otras disciplinas que empiezan a competir en campos donde la economía dominaba antes. Entonces, cosas como el florecimiento de la ciencia de datos eh, ofrece muchas de las cosas que los economistas ofrecían y en lo que yo siento que es, y esa va a ser la segunda cosa, como la segunda razón que voy a mencionar en un segundo, eh, sentían que ofrecían y nadie tan bien como ellos y era el trato juicioso de datos para entender la sociedad, pero también las escuelas de políticas públicas ofrecen cada vez cosas como valiosas en ese mercado, digamos, la sociedad necesita ideas, los economistas ofrecían muchas de esas cosas y ahora hay otras competencias, las escuelas de negocio incluso también siento que ofrecen eso. Y esa es como una razón, ¿no? Entonces, como el surgimiento de espacios intelectuales que le están compitiendo muy efectivamente a la economía. Pero detrás de eso siento yo, y esta es la segunda cosa a la que quería hacer referencia, yo siento que la economía se desvió de lo que era realmente su ventaja comparativa, que era el estudio de los mercados. Y esa era la definición clásica de cuando uno piensa en cómo Adam Smith o Marx hablaban de la economía, la hablaban como una disciplina que estudiaba la producción, la distribución y el consumo, ¿no? Como todo lo que se producía y detrás de eso estaba la idea de entender los mercados fundamentalmente. Y los economistas en los últimos 30 años han empezado a dedicarse a un montón de otras cosas diferentes a los mercados. Y esto se refleja en el tipo de investigación que se hace, pero también en el tipo de formación que tienen los economistas. Entonces, si uno va a un programa doctoral convencional de economía y le pregunta a sus estudiantes qué saben, pocos de ellos saben mucho de la economía.
hay gente con grandes experticias en campos como eh, economía de la salud, por ejemplo, ¿no? O economía del crimen. Entonces hay gente que yo tengo, por ejemplo, colegas brillantes que saben mucho sobre conflicto armado o sobre crimen. También unos que saben mucho sobre infancia, ¿sí? Por ejemplo, la economía de la educación se ha vuelto tremendamente importante y hay gente que sabe mucho sobre infancia, sobre cómo hacer que la gente aprenda más, como sobre cómo la nutrición, por ejemplo, los economistas del desarrollo se interesan mucho en temas como, por ejemplo, de nutrición, ¿no? Eh, en muchas cosas fuera de los mercados, ¿sí? Esto en parte, Gary Becker fue como un gran revolucionario, como no solo él, mucha más gente, ¿no? Y en parte, ahora que hablamos de Ashimoglu, Johnson y Robinson, también ellos son un poco responsables de esto, ¿no? Ellos se dedicaron a hablar de la política. Aparte de lo que yo hago también es eso, ¿no? Yo soy como parte de toda esa generación que se dedicó a estudiar cosas fuera de los mercados. Pero entonces, ese valor que la sociedad busca en gente que le explique cómo funcionan los mercados está ausente. Y mientras tanto, los economistas estamos hablando de estos otros temas donde hay otras disciplinas que ofrecen ya suficiente valor, siento yo, ¿no? Entonces, eso creo que ha llevado entonces, por un lado, a gente en estas otras disciplinas a sentir, bueno, vienen los economistas a hablarnos de nutrición, a hablarnos de política, a hablarnos de crimen. Nosotros tenemos mejores teorías y no estoy seguro si ese sea el caso, pero al menos la opinión pública con frecuencia siente eso. Y mientras tanto, estas grandes preguntas sobre cómo funcionan los mercados, cómo funciona lo que entendemos normalmente como la economía, por ejemplo, la macroeconomía, el hecho de que la macroeconomía como disciplina en la economía esté en declive, creo que ilustra eso, ¿no? Hay menos gente estudiando lo que, en los lugares donde solo los economistas tienen las visiones más precisas. Y creo que hay una tercera razón de este declive, y trataré de ser breve, tiene que ver con los cambios en los intereses de la opinión pública. Creo que simplemente la sociedad ha empezado a interesarse por nuevos temas, ¿no? Entonces, cosas como el cambio climático, cosas como la discriminación racial. Esos son temas que se han ido volviendo prioritarios por dinámicas sociales, por pues, simplemente el cambio en las condiciones tecnológicas y los retos que enfrentamos la humanidad. Y los economistas no tienen las mejores herramientas para pensar eso. De nuevo, se esfuerzan en este proceso de expandirse, pero siento que cuando la gente quiere saber sobre cambio climático, no quieren oír un economista hablar de eso. Quieren oír a alguien que sabe más cómo funciona el clima, ¿sí? Lo mismo con patrones de segregación y desigualdad. Quieren saber a alguien que entiende mejor las dinámicas de raza, por ejemplo. Entonces, como la suma de esas tres cosas, siento yo que son fuerzas que han ido llevando a la disciplina a tener menos eco y creo que ese es el problema inmediato. Detrás de eso vienen problemas de recursos, que es algo que yo ya empiezo a sentir que pasa y eso lo ilustra eso, que los departamentos de economía se estén estancando como en activos, ¿no? Y eso quiere decir en número de profesores, en edificios y cosas así. Eh, pero en el fondo está eso, ¿no? Como que la economía se volvió que tiene que competir por la audiencia, ¿no? Y tiene que ofrecerle valor al mundo y hay otra gente que está haciendo eso mejor. Muy bien, pero tú has estudiado bastante la desigualdad. Hay varias correlaciones, seguramente hay otras razones, orígenes, otras variables, pero se nota que la delincuencia está bastante avanzada en Colombia y en Perú, aumenta cuando hay pobreza y desigualdad. ¿Tú le encuentras por qué existe esa correlación?
Sí, Yo me acuerdo pues que yo, estuve en Bogotá en los años 80, era terrible. Me acuerdo que me decían que cuando alguien toma un taxi, iba a otra parte, el taxista pasaba la información a sus amigos para que vayan a asaltar la casa, etcétera. La gente vivía un poquito aterrada en los años 80, cuando todavía era seguramente un niño, todavía no nació, no sé. Pero eso aparentemente ha disminuido. Pero en fin, la pregunta es eso, la relación entre pobreza, desigualdad y delincuencia, porque mucha gente piensa que la delincuencia es una cosa de educación, es una cosa de moral, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu análisis al respecto? sí, a ver, yo no soy un experto en este tema, pero digamos, creo que tengo, digamos, la visión suficiente como para entender parte de la discusión y, y en efecto yo estaría convencido en que la pobreza y la desigualdad son motores de la criminalidad. Los mecanismos son múltiples, pero quizá el más sencillo es la falta de oportunidades, es decir, grupos grandes de la población que no tienen oportunidades para hacerse una vida decente encuentran con frecuencia alternativas en actividades criminales, ¿sí? Uno puede pensar en mecanismos como más sutiles, pero ese es como un mecanismo como inmediato de que ofrece como oferta de criminales, ¿no? Y eso es un mecanismo que mucha gente tiene en la cabeza. A mí, sin embargo, me preocupa un poco esa interpretación y sobre todo el uso político de como de esa idea, porque olvida que mucha de la, sobre todo la actividad criminal moderna en países como los de Latinoamérica, son, son actividades realizadas por empresas criminales de gran escala, ¿no? Entonces, con frecuencia, y esto pasó hace poco, en Colombia hubo un escándalo porque, aunque, a ver, este tipo de escándalos pasan todos los días en Colombia, ¿no? Entonces fue una historia de un día, pero posiblemente en cualquier otro país funcional del mundo esto habría sido un gran sismo político, pero el presidente de Colombia se reunió con la secretaria de Homeland Security de Estados Unidos y ella salió a decir que el presidente le había dicho que los criminales, pues, los miembros del tren de Aragua, creo que se llama la banda criminal con orígenes en Venezuela, eh, que eran, él al parecer le estaba describiendo que eran personas que no habían tenido oportunidades y le estaba básicamente como ofreciendo un argumento práctico de esto que yo describo como la falta de oportunidades es lo que lleva a la criminalidad, ¿no? Y el presidente salió a decir como sí, yo realmente pienso eso y con una historia un poco, además, como ficticia de lo que es como el surgimiento de este grupo, por lo que yo le he oído a los expertos, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Él describía la cosa como en Venezuela los muchachos vivían bien y por razones que él siempre describe como exógenas, en Venezuela las condiciones se deterioraron y tuvieron que ir a Colombia y en Colombia los discriminaban según él y entonces solo tuvieron la opción de volverse criminales. Entonces, digamos, ese tipo de narrativa a mí me preocupa, ignora el hecho de que muchos de estos grupos son empresas como las que No, uno, como seguramente, yo estoy de acuerdo que contigo que son empresas criminales, la palabra no sería magnate, no sé cuál sería esos dirigentes de esas bandas criminales, de esa organización de criminales, pero esas se aprovechan de que hay muchachos que no tienen que comer, o sí, sea, que sí, toman. sí, totalmente. Es decir, una sociedad con pobreza es el suelo más fértil para una organización de estas, ¿no? Y hay historias, digamos, de esto está bien entendido en contextos como el de Medellín, por ejemplo, ¿no? Y como el, el cartel de Cali, el cartel de Medellín tempranamente tuvo como una estrategia sistemática aprovechar la oportunidad de muchachos en comunas, que es como el término para los barrios pobres de Medellín,
para reclutarlos. Me dicen que en Medellín hay una serie de obras benéficas de este señor narcotraficante colombiano. Hasta tienen algunos cruces a él que lo recuerdan con mucho cariño por la obra positiva que hizo, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí, sí, de Pablo Escobar me imagino que te referís. Sí, había buena parte, digamos, todo lo que uno llamaría hoy en día como una actividad filantrópica y, y eso es muy funcional en contextos con mucha desigualdad, como para conectar entonces aquí no solo la pobreza, sino la desigualdad. En efecto, en contextos de mucha desigualdad, esos son oportunidades para eso, conseguir recursos como puntuales para integrar las organizaciones, como para la parte productiva, pero también en efecto, como vos sugerís, para favorecer la consolidación de apoyo amplio, ¿no? Que eso es algo que le sirve mucho a una organización criminal, ¿no? Tener la simpatía de grupos generalizados de la población. Y las historias, en efecto, de Pablo Escobar eran esas, ¿no? Que hacía barrios y le regalaba a la gente entonces casas para que vivieran y hacía entonces una cancha de fútbol en un barrio para que la gente pudiera divertirse. Entonces, en efecto, sí, todo eso, o sea, un contexto de pobreza y desigualdad es tremendamente favorable para la prosperidad del crimen. Pero es muy importante saber esta relación porque algunos gobiernos piensan que hay que poner mano dura, represión, cárcel. Digo, pero caramba, en lugar de poner cárceles se creen empleos y así no tienen por qué tener tantas prisiones. Pero en fin, ahora, tú obviamente conoces muy bien el consenso de Washington, ¿no? Que el libre mercado y todas esas cosas que nació con Milton Friedman, y nos embarcamos todos en ello, firmamos los TLCs, el libre mercado por todos lados, con Estados Unidos el gran líder, pero hoy en día el señor Trump ha echado por la borda todos esos TLCs. Los economistas quedan mal parados de los que han salido, los que hicieron todos esos planes. ¿Cómo explicas tú esos cambios radicales del camarada Trump que habla de la liberación de Estados Unidos? Sí, a ver, yo creo de hecho que si algo los ganadores digamos, de este tipo de políticas son quienes buscan argumentar que el libre mercado, eh, al menos en términos de comercio internacional, es favorable. Es decir, como que el declive, o sea, el caos que ha traído esta política proteccionista creo que es un argumento a favor de la gente pidiendo más libre mercado. Lo que ciertamente creo que fue bastante ingenuo de los intelectuales y en general la gente apoyando como las reformas liberales de los ochentas y noventas y el consenso de Washington en general fue la confianza de que habría suficiente apoyo político para mantener ese tipo de reformas en largo plazo. Y lo de Trump creo que lo ilustra perfectamente. Es decir, aunque, digamos, sea completamente opuesto a la opinión generalizada del gremio, aunque claramente los mercados estén sugiriendo que no es deseable, los incentivos políticos para llevar esa política están ahí, ¿no? Y eso es algo que yo le critico mucho a lo que uno podría llamar como como el gremio, ¿no? Como los economistas ortodoxos, y es el haberse olvidado de como las dinámicas políticas detrás de la política económica, ¿no? Pensar que basta con que un tipo de política funcione en el tablero para pensar que la sociedad va a tener la disposición suficiente para que se implemente, ¿no? Y eso, digamos, tiene como muchos ángulos, ¿no? No es solo una cuestión como de ignorancia de las masas o de desinterés de la clase política,
sino que también tiene un ángulo como de desinterés de la tecnocracia por las consecuencias no deseadas de las reformas, ¿no? Muchas de estas reformas son vistas con malos ojos y esos malos ojos son los que generan el apoyo político para estas reformas proteccionistas porque tienen costos para grupos específicos que los economistas simplemente identificaron como, bueno, como costos colaterales que no importan tanto porque en el agregado, en el promedio, hay ganancias y uno no puede olvidarse que pues, la gente que sufre, así sea una persona por razones morales, quizá vale la pena pensar en qué tan graves son esos perjuicios. Entonces, yo sí siento que el gremio tiene mucho que cuestionarse y la aproximación, y esto también creo que es una aproximación equivocada de pensar como, bueno, Trump es un tipo populista, es un tipo loco, y entonces es una suerte de anomalía, lo que necesitamos es que vuelva como la cordura al mundo, o sea, como que se vote mejor la próxima vez y esto se soluciona. También creo que es una posición muy común entre los economistas y creo que es muy ingenua, creo que ignora las fuerzas como estructurales de la sociedad, ¿no? Ignora que Trump es un síntoma, ¿no? No es más que una causa, es un síntoma de fuerzas y presiones dentro de la sociedad. Ahora, entre los economistas, tengo la impresión acá en Perú que más que científicos parecen fieles, ¿cómo se llama? Los filigreses, el libre mercado, el liberalismo. Algunos señalan que el liberalismo nos ha permitido a todos crecer, gracias a ello somos más ricos que antes. Como tú lo dices, de repente a cierto sector, pero no a todos. Entre los economistas que tú frecuentas, ¿hay una voluntad de autocrítica o se fanatizan así y dejan de ser científicos? Digamos, hay como varios elementos como en tu visión y en tu pregunta. O sea, por un lado, la economía se ha ido moviendo, si uno piensa como en el corazón de la ideología dominante de la economía ortodoxa. En efecto, la descripción que vos haces siento que es muy precisa de lo que era ese corazón en, en los 2000, digamos, ¿no? Entonces uno iba a un departamento promedio de economía en Harvard, en Stanford, en estas universidades prestigiosas en Estados Unidos e iba a encontrar ese tipo de feligreses que vos describís. Eso ha ido cambiando. Si algo, la élite de la economía se ha ido moviendo hacia la izquierda, cada vez son más simpáticos hacia políticas como tradicionalmente izquierdas, hacia más distribución, hacia mayor intervención en los mercados, ¿sí? Em, yo creo que algo de eso ha ido pasando también un poco en Latinoamérica. No conozco muy bien el caso de Perú. En Colombia creo que es el caso, pero sí creo que hay una suerte de rezago. Entonces, posiblemente lo que vos describís siga siendo aún el caso en Perú, pero la tendencia mundial es entonces, siento yo, como que se estén alejando de como al menos de esa posición del espectro político. Ahora, no estoy seguro que eso venga con mayor reflexividad. Yo creo que de hecho mucho eh, como de la comunidad, aunque esté más a la izquierda en el espectro político, y sea más simpática a la idea de que el Estado tiene un rol importante en la economía, siento que no necesariamente refleja como una crítica genuina a las cosas que pueden estar mal en la disciplina, o quizás sí a una crítica a cosas que estaban mal hace años, ¿no? Pero yo todavía siento que la disciplina tiene una serie de problemas fundamentales que, que no se está cuestionando, ¿sí? Y,
y no estoy muy seguro que tenga que hacer falta para que eso cambie. Pero sí soy optimista al menos con que las generaciones más jóvenes de economistas peruanos seguramente lucen algo distintos a estos feligreses del mercado que me describís. No sé, aunque para serte honesto, yo veo con bastante agrado y bastante sorpresa el hecho de que la política, si uno se concentra al menos en lo que se ve de la política macroeconómica de Perú, el hecho de que sea muy estable y muy ortodoxa, ¿no? Eso me sorprende porque, en parte por la inestabilidad de la política electoral del país, ¿no? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención y veo muchas virtudes en eso. Puedo imaginarme que hay muchas críticas que hacerle también, pero creo que hay algo ahí valioso que yo siento que vale la pena resaltar. Bueno, nuestra gran suerte acá en Perú es que tenemos minerales de todo tipo, así que vendemos cosas de valor, pero de valor primario. Pero, ahora bien, ustedes en Estados Unidos tienen pues a gente muy crítica respecto al sistema norteamericano. Ahí tenemos a este señor Jeffrey Sachs, ¿conoces? Y Sí, también sí. y al gran intelectual Noam Chomsky parecen apocalípticos, caray, tú seguramente los has escuchado. ¿Ellos son demasiado exagerados o tienen algo de realidad en su análisis? Sí, es decir, ambos tienen ideas interesantes en muchos frentes, en muchas cosas yo siento que son algo radicales y hay opiniones particulares que yo no comparto de ellos, pero ambos son académicos reputados, muy razonables. Y eso Pero es, Sachs dice que ya prácticamente es el colapso de Estados Unidos, ya es el fin. sí, él está algo, pues él está preocupado con eso y con muchas, pues, digamos, desde tiempo atrás ha estado preocupado con la estabilidad del sistema americano. Y hay algunas razones para pensar eso, es decir, incluso esta semana hay cosas que yo nunca creí que fueran a suceder en como el espectro de mi vida que están empezando a suceder y creo que sugieren que la hegemonía americana se está deteriorando, que es el hecho de que los bonos americanos se estén comportando como un activo riesgoso. Normalmente lo que sucede es que en momentos de incertidumbre los capitales fluyen fuera de activos riesgosos como las acciones, digamos, a cosas seguras como los bonos americanos, ¿no? Porque la gente siente, bueno, lo último que va a pasar en el mundo es que el gobierno americano deje de pagar sus deudas. Esta semana, por primera vez en la vida, al menos en mi vida y hasta donde yo recuerdo, en mi, pues no exhaustivo conocimiento de la historia económica americana, los bonos se han movido en la misma dirección que las acciones, ¿no? Que han estado bajando. Entonces, entonces, esos son señales. También la venta de dólares, o sea, la caída del precio del dólar en este contexto también le habla a uno de lo que podría ser un deterioro de la posición dominante de Estados Unidos en la economía mundial. Entonces, es cierto que digamos, el mundo donde el sistema americano domina la economía mundial es algo que uno no debe interpretar como un hecho, sino como es un equilibrio que no va a durar toda la vida. Cuanto más dure, es difícil de saber. Yo no soy de los que piensan que estamos a punto de ver una como destrucción profunda de la economía. La economía americana tiene un montón de virtudes. Una de ellas es que es súper resiliente y se recupera muy rápido de crisis. Parte de eso es porque justamente es muy flexible. Eh, entonces, eso está ahí, es decir, eso está ahí y eso es, digamos, está basado en tantas cosas que las reformas políticas de la política económica de este gobierno no van a destruir. Es decir, los aranceles pueden ser 5 veces los que son hoy, pero
digamos, la esencia del tejido empresarial americano, la cantidad de capital que hay, el desarrollo institucional de los mercados financieros, por ejemplo, es tal que eso va a mantener, digamos, la economía funcional por años. Pero lo que sí parece ser, yo siento que un escenario factible es uno en el que las finanzas internacionales empiezan a desanclarse de los mercados americanos, ¿no? Entonces, contextos en los que el dólar empieza a perder hegemonía me parecen razonables, en los que los títulos de deuda americanos dejan de ser el activo refugio del mundo. Todo eso me parece razonable y la gente sugiriendo eso me parece que tiene un punto, ¿no? Quizá, digamos, creo que el asunto es mi diferencia con ese tipo de visiones como más dramáticas, tienen que ver con como la magnitud y la velocidad de esos cambios. Pero definitivamente, y esto volviendo a lo de colapso social, no hay poder hegemónico en la historia del mundo que haya durado para siempre. O sea, eso sí, digamos, el colapso americano va a suceder en algún momento. Es ¿Cuánto como, sea? No sé. es como los terremotos en Perú que va a suceder en algún momento. Bueno, nosotros en este canal somos fanáticos, también tenemos nuestro fanatismo en la tecnología, en la ciencia, y siempre hemos dicho que no se trata de una guerra comercial como se estaba hablando, sino una guerra tecnológica. Quien produce mejor y más barato es el que va a vencer. Y por lo que veo, China lo está haciendo bien. El gran ejemplo fue del DeepSeek respecto al ChatGPT. Los chinos parece que están produciendo mejor tecnología y más rápidamente, por eso que son tantos. Y en ese sentido, es lamentable. Creo yo que el presidente Trump ha comenzado a cerrar el caño en varios programas de ciencia de las grandes instituciones científicas, las becas, etcétera. Tú seguramente estás al tanto de eso. ¿Cómo analizas esa decisión de cerrar el caño a los laboratorios? Sí, eso es muy preocupante desde la perspectiva que vos describís, ¿no? Un contexto donde se hace urgente mantenerse a la frontera del progreso tecnológico. Y, y a mí, en efecto, me preocupa como la interrupción de la financiación pública de la investigación en ciencia, pero quizá más que eso me preocupa el control migratorio. Yo siento que la gran, digamos, el gran enemigo de la innovación y lo que cuando pensemos en esto en retrospectiva, lo que más va a haber afectado al progreso tecnológico americano durante este gobierno va a ser su, su política para limitar el arribo de gente a Estados Unidos. Ese realmente es el gran capital del país, sobre todo en términos de progreso tecnológico. Claro, Claro, la plata. más de la mitad de los científicos, investigadores, innovadores en Estados Unidos son de origen extranjero. Los grandes progresos mundiales, hay el gran ejemplo de Grecia, por el cual pasaban todas las culturas, hizo una gran civilización gracias a esa mezcla de ideas. ¿De dónde ha salido esta decisión del presidente Trump? Francamente, no es comprensible, creo yo. Efectivamente, y veo que incluso están cerrando, están anulando las visas de estudiantes inmigrantes, una cosa impresionante, no le encuentro la lógica. Bueno, mira, si me permites algunos minutos, aquí hay gente que quiere hacer preguntas. Vamos a escoger unas pocas, ¿qué te parece? Claro, claro que sí. A ver, son muchas, pero voy a ver algunas, a ver. Bueno, hay algunas afirmaciones. Amadeus Choque dice: Hispanoamérica es desordenada y pobre. Hubo virreinato, no colonias." Dice, bueno, la diferencia entre virreinato y no colonia es un gran debate acá. Jorge Pérez dice: ¿qué opina el invitado sobre que el retroceso del catolicismo en Europa hace que se degüelle un párroco en una misa en España o empalamiento?
apalamiento de una joven en Francia, signo de avance. Bueno, eso no es un problema económico. Pasamos a otra. El invitado también considera que España debe pedir perdón. Ya ha dicho que no, básicamente, pero vamos a ver. ¿Por qué España debe pedir perdón? No, pues bueno, parece que aquí hay gente todavía. El Imperio Español no provocó genocidio, el Imperio Británico sí. El Imperio Británico fue el más criminal que haya existido. Bueno, esa es una afirmación. No hay preguntas por lo que veo. Profesor, el invitado considera que los niños y las niñas deben vivir y experimentar su sexualidad a su libre albedrío. Otra es, tampoco es economía. Javier Orozco dice, la economía de Estados Unidos está en quiebra. ¿Arrastrará a toda a América Latina o la economía de China podrá darle soporte a Latinoamérica? Ah, es una pregunta más o menos económica. Javier, ¿qué piensas tú? Es de hecho una gran pregunta. Yo veo con mucho optimismo la situación de Latinoamérica en la coyuntura geopolítica actual, porque en el desacoplamiento de eh, que es fundamentalmente lo que Trump quiere de la economía americana con China, van a haber necesidades que suplir que Latinoamérica debería poder ser, digamos, si nos ordenamos un poco, capaz de suplir, ¿no? Entonces, toda esta idea del nearshoring, ¿no? O el friendshoring, que es traer parte de esas cadenas productivas cadenas de suministros que por ya un par de décadas se estuvieron moviendo al este de Asia, traerla cerca a Latinoamérica, me parece que es algo muy razonable y factible y algo de eso ya había estado empezando a pasar, ¿no? El norte de México ha vivido un boom que ahora justamente está siendo amenazado por las tarifas, pero otros países de la región pueden jugar roles similares, Colombia, Perú, porque esas necesidades van a seguir estando ahí, ¿no? Entonces, Apple sigue necesitando vender teléfonos y bueno, si ya no los puede producir en China o en Vietnam, los va a tener que producir en algún otro lugar y Latinoamérica está pues geográficamente bien ubicada para eso y posiblemente también en términos políticos, las tarifas que Trump parece sugerir que va a implementar en Latinoamérica son mucho menores. Las capacidades productivas creo que están, la mano de obra no es tan barata como en el este de Asia, pero bueno, uno no necesita capturar como el mercado que está basado en la mano de obra más barata, uno puede concentrarse en nichos un poco pues de valor agregado más alto. Entonces, digamos, esas oportunidades van a estar ahí. Creo que la gran pregunta es qué tan preparada está la región para aprovechar esas oportunidades. Y ahí es donde yo tengo dudas, donde me preocupa la estabilidad política de nuestros países, en fin, pero digamos, la coyuntura internacional creo que es favorable en el mediano plazo. Ahora, en el corto plazo, sí hay unos riesgos muy profundos y digamos, si se profundiza el, como la incertidumbre en los mercados internacionales, eso puede afectar mucho a nuestros países. Entonces, la caída, por ejemplo, del precio del petróleo en estos días va a ser tremendamente grave para las finanzas del gobierno colombiano y eso puede llevar en un escenario pues no completamente eh, irrealista, irreal, a una crisis en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y algo parecido podría pasar en Perú también, dependiendo de qué suceda con los precios de los commodities. Entonces, en el corto plazo hay unos riesgos que están ahí, si se profundiza la incertidumbre en los mercados, eso puede llevar a crisis que no nos permitan aprovechar ninguna oportunidad de mediano plazo porque vamos a estar tratando de apenas sobrellevar las urgencias del corto plazo, pero si ese no es el escenario y si los mercados internacionales empiezan a estabilizar, yo veo muchas oportunidades en la región y ojalá tengamos las capacidades para aprovecharlas. Muy bien, aquí hay una afirmación
que tiene que ver con el tema que estamos conversando, es de Amadeus Cho, que dice, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón se aislaron e industrializaron. Sugiere que aislarse permite industrializarse. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, a ver, yo no soy de como parte de las personas que creen que bajo todas las circunstancias el proteccionismo es perjudicial. Yo creo que hay espacio para política industrial y protección de sectores claves y que eso puede ser, bajo ciertas circunstancias, funcional, sobre todo para intereses nacionales. Definitivamente creo que es malo para el agregado, es decir, creo que el planeta estaría mejor en un contexto de libre comercio completo, ¿sí? Pero de nuevo, para países en particular, cierto tipo de política proteccionista podría ser favorable. Creo que parte del problema en la situación actual es que estamos es en una disrupción profunda, no muy coherente. Lo que está haciendo Estados Unidos no es una política proteccionista guiada con objetivos de desarrollo muy claros, sino que está más bien motivada como por motivaciones políticas, digamos, muy errática de muchas formas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que uno le preocuparía. Entonces, incluso si uno siente que el proteccionismo puede funcionar bajo ciertas circunstancias, lo que está sucediendo para Estados Unidos al menos no tiene mucha lógica. Lo segundo es que el tipo de forma en la que se está implementando estas políticas proteccionistas está llevando a una guerra comercial, ¿no? Eh, entonces esto se aleja de Que podría desembocar en otro tipo de guerras. Sí, sí, también, pero incluso si uno, digamos, cierra como esos canales de escenarios donde una, pues como el uso militar es una alternativa, son contextos donde se está uno alejando mucho de ese espacio donde el proteccionismo puede llegar a ser funcional, ¿no? Entonces, yo sí creo que uno tiene que ver con preocupación este tipo de políticas de la forma en la que se están implementando. Eso no quiere decir que en un contexto de estabilidad un país no pueda considerar razonable cierto tipo de políticas proteccionistas y hay buenos ejemplos de algunas cosas que funcionan y que hay intereses no solo económicos para implementarlos. Por ejemplo, cosas como la seguridad energética es fundamental. Yo siento que incluso si trae costos en términos de eficiencia para el aparato productivo, un país debe ser seguro energéticamente, ¿no? ¿Qué Lo importa que que esa no energía sea? no fue Alemania, tuvo grandes problemas por eso. Ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un contexto donde es razonable una política proteccionista específica. Y eso a mí me parece bueno aceptar ese tipo de conversaciones, pero lo que estamos viviendo definitivamente está millas y millas lejos del lugar donde la conversación es relevante. Muy bien, para finalizar, quisiera tocar el tema que mencionó nuestro amigo Choque, porque es muy recurrente esta pregunta. Dice, el Imperio Británico exterminó en Norteamérica, mientras que los otros en América Latina no lo hicieron. Como diciendo pues que los británicos eran malos y los españoles eran buenos. Nosotros tenemos una posición que la ponemos bajo tu opinión, que tú has analizado el tema, ¿no? Creemos que realmente la diferencia no estaba en el invasor, sino en el invadido. En Estados Unidos había tribus aisladas sin una federación de Estado, de modo que tomaban tribu por tribu y las liquidaban, básicamente, ¿no? Pero lo mismo ocurrió en Argentina. En Argentina, el famoso Sarmiento, que pagaba incluso por muestra de haber matado indios, eran tribus nómades que no tenían pues ningún tipo de organización. Y también en Chile tampoco había un gran estado, igual.
todo barrieron. Y Brasil, ni qué decir, ahí se han exterminado a prácticamente todos los indios, porque igual habían tribus aisladas. Diferente pues es en Perú y México, porque ahí habían estados. Tú lo has mencionado, habían grandes civilizaciones y los españoles jugaron pues a esta idea de enfrentar las grandes civilizaciones, controlar, era como un golpe de estado, ¿no? Se apoderaron del estado y manejaron el resto. Así que si es que en algún momento los peruanos y los mexicanos se hubieran visto amenazados de exterminación, eh, segurísimo que se organizaban estos estados y le hacían la guerra y desaparecía todo signo de invasor, lo que ocurrió en México, la famosa Noche Triste, donde hubo un enfrentamiento real entre mexicanos y españoles y corrió sangre española pues en el río. Creo que eso tiene que estar claro, ¿no? No hay que aquí mencionar que los unos buenos, otros malos, sino que los que habían acá tenían un diferente grado de desarrollo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú que has estudiado ese periodo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y quizá lo primero que decir es que yo creo que hay muy pocas razones para diferenciar moralmente a los conquistadores. Yo creo que si uno piensa específicamente en la conquista y la colonización de las Américas, pero uno puede pensar la de pues, otros territorios. Digamos, ninguno de ellos llegaba con muy buenas intenciones en general, digamos. Llegaban con intenciones egoístas, pues por ponerle como un término como aséptico. Eh, Creo que lo que terminaba sucediendo tenía más que ver con lo que vos decís, con qué podían hacer, más que con qué querían hacer. Y el elemento fundamental ahí era el contexto y la composición poblacional y el desarrollo institucional de las comunidades que encontraron era una cosa fundamental. Uno puede agregarle más cosas, ¿no? Cosas tan sencillas como el clima era parte de eso, ¿no? La fertilidad del suelo, pero definitivamente ese creo que es el caso, ¿no? Creo que el argumento correcto es el que vos planteás, ¿no? La diferencia fundamental en los patrones de colonización tiene que ver más con las condiciones que encontraron los que colonizaban que con el plan que tenían de que sería una colonia o colonia ideal. Y hay algo de discusión en la literatura, pero la mayoría de gente que ha estudiado el tema concluiría algo parecido, ¿no? Que el contexto fue fundamental. Alguna gente enfatizaría los atributos y la ideología de estos imperios y algo de eso pudo haber sido importante, pero el contrafactual que vos planteás es el apropiado, ¿no? ¿Qué habría pasado si la corona británica hubiera llegado a México? Seguramente si hubiera querido ser exitosa manejando la colonia, habría tenido que seguir prácticas parecidas a la de los españoles. Si no, seguramente hubiera fracasado. Y eso yo creo que fundamentalmente es lo que explica los patrones de comportamiento y el desarrollo institucional de los gobiernos coloniales. Pero para terminar, debo señalar a los que nos siguen. Tenemos que estar convencidos, porque la ciencia lo prueba. Nosotros somos mestizos. En el Perú hay más del 90% de contribución indígena y casi todos tienen algo de español. Así que aquí no es una cuestión racista, es una cuestión de historia, de hecho, de economía, de sociología. No sé si tú te habrás hecho tu análisis genético, Javier. De hecho, sí, de hecho, sí. A ver Eh, qué salió. Creo que era como 70% de genes europeos y eso quería decir fundamentalmente la península ibérica, entonces me imagino que españoles en su mayoría y el resto 20% eh, indígena, nativo americano y el 10% restante era como, no sé, creo que 2-3% genes de África subsahariana y el resto Medio Oriente. Ese Que es yo creo amigo. que sí, yo creo que esto es bastante estándar para la gente en mi región en Colombia. Yo creo que yo tengo Así es. el genotipo promedio de un colombiano de Antioquia.
Efectivamente, y acá acá en Perú es pase todo un poco diferente, 80% originario y el resto pues de todo lado. Eso es el Perú, amigos, no se hagan paltas, aquí no estamos criticando ni españoles, porque nosotros tenemos de todo, lo que tenemos que analizar es los procesos históricos, la economía, la sociología, las instituciones, como lo han señalado los premios Nobel. Te agradezco mucho, Javier, y ojalá pues que en alguna otra oportunidad podamos contactarnos para tratar los temas de coyuntura. Muchas gracias. No, a ti, encantado. Muy bien. Amigos, no se olviden hacer like, comuníquense que este programa